Bueno, damos gracias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Bueno, damos gracias al Señor. Ahí vamos saliendo de una tremenda gripe, mis hermanos. Unas gripes muy fuertes, cuídense mucho. Tomen más vitamina C porque están muy feas las gripes. Pero damos gracias a Dios que ahí estamos saliendo. Bien, hoy tenemos un tema muy interesante, mis hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Mateo, capítulo 7, verso 21. Mateo 7, 21. No vino nuestra hermana Pau, ¿verdad? No está. Muy bien, dice la poderosa palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Padre, en el nombre de Jesús, le damos toda gloria, Señor, toda honra, toda adoración, toda alabanza. Le pedimos, Señor, que esta palabra que va a ser enseñada en esta mañana sea de bendición para los que estamos aquí reunidos y para los que la van a escuchar en otros países, en otras naciones. Bendígales rica y abundantemente. Le damos gracias, Señor, por su inmensa misericordia, por todo el cuidado que tiene en nosotros, por su inmenso amor para con cada uno de nosotros, y le estamos muy agradecidos, Señor. Le damos toda gloria, toda honra y toda adoración, Padre, en el glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse. Hoy vamos a ver un tema que se llama rendir nuestra voluntad a Dios. Rendir nuestra voluntad a Dios. Y vamos a establecer un principio para que lo entendamos todos. La esencia de un hombre y una mujer es su voluntad. Una vez más, la esencia de un hombre y una mujer es su voluntad. Por eso, cuando una persona está a punto de morir, hace su testamento, pone ahí su última voluntad y dice que la casa fulana sea para tal hijo, que este bien sea para este hijo, y él hace su testamento, y como fue su última voluntad, se tiene que respetar su voluntad aunque él ya no esté, porque fue su voluntad, porque la esencia del hombre y de la mujer es su voluntad. Entonces, cuando venimos al Señor, el Señor lo que desea es que le rindamos nuestra voluntad a Él. Porque cuando rendimos nuestra voluntad a Dios, vamos a hacer que la voluntad de Dios se cumpla en la voluntad de nosotros. Y en vez de hacer nuestra santa voluntad, vamos a hacer la bendita voluntad del Padre. Amén. Cuando, por eso Jesús dijo, yo hago la voluntad del que me envió. Yo hago la voluntad del que me envió. En otras palabras dijo, yo no voy a hacer mi voluntad, voy a hacer la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que lo envió era que muriera en la cruz. Y era una situación muy difícil, porque ¿quién va a querer morir en la cruz? Esa es la voluntad del Padre. Entonces Jesús somete su voluntad, aunque Él no quería morir en la cruz, sometió su voluntad a la de su Padre y cumplió al pie de la letra la voluntad del Padre. Amén, aleluya. Entonces nosotros, para ser genuinos cristianos y que todas nuestras obras sean agradables a Dios, tenemos que hacer la voluntad de Él y no la de nosotros. Amén. Esto no significa que no vamos a hacer nada, sino que vamos a ser activos en la obra del Señor según su voluntad. Aleluya. Visitar las viudas, visitar los enfermos, orar por los enfermos, ayudar a los que no tienen, son voluntades de Dios, que Dios anhela que nosotros hagamos. Pero cuando nosotros no hemos rendido
nuestra esencia al Señor, no hacemos la voluntad de Dios, hacemos lo que se nos pega la gana. Y cuando nosotros hacemos lo que se nos viene a la mente y lo que se nos pega la gana, no estamos en obediencia a Dios. En otras palabras, esas obras son paja, son heno, son hojarasca, son madera, que cuando sean probadas por el fuego van a arder y no van a tener ningún resultado. Porque la voluntad de Dios es que nosotros dejemos el yo, dejemos nuestro yo, hagamos morir nuestro yo para que viva Él en nosotros. Aleluya. Para que nosotros rindamos nuestra voluntad al Señor. Por eso aquí menciona el Señor Jesús en esta escritura y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Sí entendemos esto? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer la voluntad del Padre si no rindo mi voluntad a Él? Hay gente que dice: no, es que así soy yo y así soy yo. Sí, pues así eres, pero necesitas rendir ese carácter al Señor, necesitas rendir esa voluntad al Señor, necesitas dejar que el Señor obre en ti. Amén. Necesitas que la voluntad del Padre se cumpla en ti. Aleluya. Entonces, cuando nosotros amamos al Señor y hacemos su voluntad, guardamos sus mandamientos. ¿Quién es el que me ama? El que guarda mis mandamientos. Aleluya. Porque el Señor sacó un pueblo rebelde de esclavo de Egipto, un pueblo que solo estaba acostumbrado a recibir órdenes de los capataces, y era un pueblo totalmente esclavo, y el Señor les dio los 10 mandamientos, les dio la ley para que obedecieran ahora a Dios y no obedecieran al hombre. Entonces, aquí Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene la cuestión: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y menciona: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso, la voluntad del hombre representa al hombre. Si el hombre es de buena voluntad, es un buen hombre. Pero si el hombre es de mala voluntad, es un mal hombre. Porque su esencia es su voluntad. A ver, dígame, la esencia es la voluntad. Su esencia suya es su voluntad. Si usted tiene buena voluntad para con los demás, usted es un buen hombre. Pero si usted rinde su voluntad a Dios, la voluntad de Dios se va a manifestar en usted, y a eso se le llama unción. Esa es la unción. La unción es la voluntad de Dios en tu vida. Que tú hagas lo que el Padre quiere que hagas. Porque cada uno de nosotros tiene una función diferente. Pero el que sabe la función de cada uno de nosotros es el Padre, porque es el que nos creó. Amén. Entonces, cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios, el Padre se manifiesta con su voluntad en nosotros a través del Espíritu Santo, y hacemos lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Amén. Porque los que son guiados por el Espíritu cosecharán ¿de qué? Del Espíritu. Pero los que son guiados por la carne cosecharán ¿de qué? De la carne. Porque rindieron su voluntad al mundo, rindieron su voluntad al pecado. ¿Sabía usted, hermano, que lo que están esperando los demonios, los espíritus inmundos que están en el aire, lo único que están esperando es que nosotros pequemos para venir a atacarnos? Cuando nosotros pecamos voluntariamente, sea con los labios, sea con la lengua, sea con los ojos, sea con los oídos, sea con las manos, o sea con todo nuestro cuerpo, quebrantamos las leyes que Dios estableció para cada una de las cosas que creó. Amén. Dios creó el fuego para destruir. Todo lo que tú le eches al fuego lo va a quemar. Lo que tú le pongas al fuego, el fuego se lo va a echar. Porque el fuego fue hecho para quemar. Esa es su ley, quemar.
Entonces, si nosotros nos metemos al fuego, nos vamos a quemar, porque esa es su ley. Él para eso fue creado. Amén, hermanos. Amén. Entonces, el agua cuando invade un lugar, el agua cuando llega, invade una ciudad o invade lo que invada, el agua ahoga. El agua ahoga. Si tú no sabes defenderte del agua, te va a ahogar. Entonces, cada cosa que Dios creó, la creó con una ley que funcione conforme a la ley que Él estableció para esa cosa. Entonces, aquí lo que el Señor anhela es que nosotros le rindamos nuestra voluntad a Él y hagamos lo que Él quiere, lo que Él desea. ¿Acaso Dios tendrá pensamientos malos para nosotros? No. No, tiene pensamientos de bien y de bienestar. Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Pero cuando nosotros rendimos nuestra voluntad al alcohol, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? No, nos convertimos en enemigos de Dios, porque la voluntad es un regalo que Dios nos dio, porque Él nos dio la vida. Y Él espera que nosotros rindamos nuestra voluntad a Él para hacer conforme lo que Él quiere con nosotros. Por eso, cuando Dios nos llamó a mi esposa y a mí a este santo ministerio, rendimos nuestra voluntad al Señor y le servimos con todo nuestro corazón, todos estos añales que tenemos y los que nos faltan. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad se la rendimos a Él. Amén, aleluya. Y cuando nosotros rendimos nuestra voluntad al Señor, Él se manifiesta en tu vida. Amén. Aleluya. Nuestros mejores años de nuestra vida han sido ahora que le servimos al Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Él vela por nosotros. Él cuida de su creación. Amén. Pero necesario es, mis hermanos, que la voluntad nuestra la rindamos al Señor. Porque si no, todas las obras que hagamos son en la carne. Y no es agradable a Dios una obra en la carne. A Dios no le gustan las obras en la carne. Al Señor le gustan las obras en el Espíritu. Amén, mis hermanos. Vamos a ver un caso. Vamos a ver el caso aquí con déjenme ver una escritura que tenía por aquí. Vamos a Lucas 16. Hermano Baudelio, sí, apaga las luces aquellas del segundo piso, por favor, que están prendidas allá por la escalera. Vamos a Lucas 16, 19. Un caso muy conocido de Rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas. Aquí vemos al rico que rindió su voluntad al mundo, y aquí vemos a un mísero, pobre hombre que no tenía ni qué comer, que estaba a la puerta del rico esperando que cayeran migajas de su mesa. Las migajas de la mesa es la basura. Estaba esperando que fueran a tirar la basura para ir a revisar la basura a ver si había algo para comer. Pero el rico se entregó a los placeres. ¿A quién entregó su voluntad? ¿A Dios o a los placeres? A los placeres. A los placeres. Entregó su voluntad a los placeres. Dios, en su infinita misericordia, sabiendo que se iba a perder, le dio vida para que disfrutara lo poco que iba a disfrutar en esta tierra, porque le esperaba una eternidad de tormento. Entonces, la persona que entrega su voluntad a los placeres y al mundo no entrará en el reino de los cielos, porque la condición es que hagamos la voluntad del Padre para entrar al reino de los cielos. Amén. Este rico no hizo la voluntad del Padre, ¿o sí? No. Hizo la voluntad de Él. Ahora, el libre albedrío es un regalo que Dios nos da. Él nos da la gran bendición de decidir qué hacer y qué no hacer, si hacer bien o hacer mal. Tenemos el regalo de Dios de la libre albedrío de decidir qué hacer con nuestra vida, si le servimos a Él o no le servimos a Él. Pues este rico decidió servir ¿a quién? Al mundo. No decidió servir a Dios, decidió servir al mundo. Hacía banquetes, se vestía con esplendidez, hacía sus grandes borracheras, y menciona el 21 y dice:
y ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Imagínense qué condición. Estaba lleno de llagas, eso significa que estaba enfermo el hombre. Pero era un hombre humilde que amaba a Dios. En su pobreza amaba a Dios. Y el rico en su esplendidez no amaba a Dios, amaba al mundo. Porque su voluntad estaba en el mundo y no en Dios. Mire, el hecho de que usted siga las cosas de Dios y que usted sea fiel al Señor y esté constante ahí, es porque usted ha rendido su voluntad a Él. Si no, nadie viniéramos a estar aquí. Anduviéramos haciendo, sabrá Dios cuántas cosas, porque nuestra voluntad no está en el Señor. Estamos haciendo nuestra voluntad. Entonces, este rico estaba haciendo su voluntad de Él, y menciona y dice el 23, el 22: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Imagínense, murió el rico, fue sepultado y apareció en el Hades. El Hades es el lugar donde están los muertos, donde están los justos y los injustos, porque los justos y los injustos no están revueltos. Los justos están con los justos y los injustos están con los injustos, esperando el día que sean condenados. Pero los injustos ya son atormentados desde el momento en que mueren, mientras que los justos son consolados mientras llega el día de su juicio. Y aquí vemos a este que hizo la voluntad del mundo siendo atormentado en el seno de Abraham. Y dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua. Fíjate lo que pedía: que moje la punta de su dedo en agua. ¿Cuánto podía transportar Lázaro en la punta de su dedo? Tal vez una gota o dos. Y que venga y me refresque los labios. Él se conformaba con que de menos una gotita de agua le pasara por los labios. Que venga y me refresque los labios, porque estoy siendo atormentado en este tormento. ¿Por qué estaba atormentado en el tormento? Porque rindió su voluntad al mundo. Y Lázaro rindió su voluntad a Dios. Ahora Lázaro estaba siendo consolado acá y el otro atormentado allá. Y le menciona a Abraham y le dice en el 25: pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado acá y tú atormentado. Le dijo a Abraham: Hijo, acuérdate que en vida recibiste tus bienes, te la pasabas de fiesta en fiesta, hacías grandes banquetes, vestías con esplendidez, y nunca tuviste misericordia de Lázaro. ¿Qué le costaba a Lázaro? Pásate, siéntate a mi mesa, come hasta que te llenes. No tienes dónde dormir, aquí duerme en un cuarto, Lázaro aquí. Es más, aquí vive en mi casa. Tal vez por esa obra de misericordia haya alcanzado misericordia este rico. Y no alcanzó misericordia porque nunca tuvo buena voluntad ni para Dios ni para su prójimo. ¿Sí estamos escuchando, hermanos? Amén. Entonces, Dios anhela que nosotros le entreguemos nuestra voluntad, porque la salvación consiste en separarnos del yo y unirnos a Dios. Separarnos del yo y unirnos a Dios. Este tipo se separó de su yo egoísta, no. ¿Tenía misericordia de Lázaro? No. ¿Alguna vez ayudó a Lázaro? No. Aquí dijera: y el rico le sacó un pollo a Lázaro. Pero aquí no dice que el rico le sacó un pollo a Lázaro. Dice que Lázaro esperaba las migajas de la mesa del rico, y estaba la puerta de su casa lleno de llagas.
De seguro siempre lo corrían al pobre Lázaro de la puerta del río. Por eso cuando una persona en necesidad venga a usted, usted ayude. Mire, el otro día, la gloria es para Dios, tenía 8 años de no ver a un compañero de trabajo de las gallinas que no se portó nada bien conmigo, y estaba ahí a la puerta de mi casa. Yo tenía un par de días que me había recordado de él, y ahí estaba en la puerta de la casa, y dice Leti, alguien está en la puerta de la casa. Ya abrí la puerta a ver quién era. Ah, pues era él. No, pues pásese, un vasito de agua, y empezamos a platicar. Y ya me empezó a platicar sus calamidades y todos los problemas por los que ha pasado. Dijo, mire, llegué aquí sin nada, ni un 5, no traigo nada. Pues ya no ocupaba decirme nada, ya me lo había dicho. Yo ocupo regresarme a 7 horas de camino y mínimo necesito $150 para regresarme. Para regresarme otra vez a mi casa. Vine a ver si encontraba trabajo aquí en el área, no hay nada. Y ahora para regresarme, ¿cómo le hago para regresar? Entonces fui, saqué $200, 150 para sus gastos necesarios, y hay $50 de menos para que se echara un taco en el camino. Entonces, ¿Dios ve cuando tienes misericordia? Sí, sí ve cuando tienes misericordia. Pero cuando alguien viene a tu casa con una necesidad y tú no provees para esa necesidad, fuiste probado y hallado falso porque no tuviste misericordia. Aquí vemos a este tipo, fue probado con Lázaro. ¿Sabes por cuánto tiempo? Por años a lo mejor, porque la única fuente de comida que tenía Lázaro era la casa del rico, esperando la basura. ¿Tuvo misericordia el rico de Lázaro? No. ¿Y por qué no tuvo misericordia de Lázaro? Porque no tenía buena voluntad, porque la voluntad de Dios no estaba en él. ¿Y por qué no estaba la voluntad de Dios en él? Porque él nunca rindió su voluntad a Dios. Y cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios, la voluntad del Señor se manifiesta en nosotros. Porque la voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros, que nos ayudemos los unos a los otros, que demos de comer al que no tiene, que demos de vestir al que está desnudo, que calcemos al que está descalzo. ¿Lo hacemos? No, no lo hacemos, hermano. Es la realidad. Si vemos a alguien con unos zapatitos todos acabados ya, ¿acaso le decimos, hermano, venga, se puede llevarlo a la tienda a comprarle unos zapatos? No lo hacemos, hermano. Nos hacemos de la vista gorda y nos volteamos por otro lado y no lo hacemos. Pero cuando lo hacemos, estamos haciendo la voluntad del Padre. Y eso significa que tu voluntad egoísta la rendiste a Dios, y ahora tus obras son buenas porque Dios ve que estás haciendo su voluntad. Porque Dios saca su sol para buenos y malos. Eso es misericordia. ¿Qué tal que dijera Dios, ahora el sol no va a salir para los buenos, para los malos no, en oscura? No, Él lo saca para buenos y malos. Eso es misericordia. ¿Y nosotros actuamos en misericordia? No, hermano, no actuamos en misericordia. ¿Y saben por qué no actuamos en misericordia? Porque no hemos rendido nuestra voluntad a Dios. Y dice el 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí para vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ya cuando miró que Abraham no le dejó ir a Lázaro a refrescarle los labios, le dijo, bueno, padre, entonces mándalo a la casa de mi papá. Manda a Lázaro que hable con mi papá y mis 5 hermanos. ¿Por qué? Porque su padre y sus 5 hermanos tampoco iban a entregarle su voluntad a Dios. Iban a venir a parar al lugar de tormento donde estaba él.
Y él le dijo, entonces manda a Lázaro. A lo mejor, como se dan cuenta que Lázaro murió y fue a visitarlos, van a creer que es cierto, que yo estoy platicando aquí con ustedes, se van a arrepentir y no van a venir a parar este tormento. Entonces, todo aquel que no rinda su voluntad a Dios, no entrará en el reino de los cielos. Esto está fuerte, hermano, porque tu esencia es tu voluntad. En otras palabras, tu esencia eres tú. Tú eres. Por eso la gente dice, no, ese es bien malo. No, ni te le arrimes, es un alma negra. No, tiene un corazón negro. Y otros, no, ese corazón no le cabe en el pecho, ese es bueno. Esa es buena persona. Ay, no, pídele lo que sea y te lo va a dar. Fíjese qué curioso, porque está lleno de bondad y benignidad. Una persona que está llena de bondad y benignidad da de lo que Dios le da. ¿Y para qué da? Para que Dios se lo multiplique. Mira, yo doy $50 y me manda el Señor 200. ¿Fue bueno o fue malo? Fue bueno. Pero cuando no le doy los 50 que tenía que dar, purrundum, se tronó el carro y $500 costó la reparación. Tras. Mira, ayer fui a mover uno de mis carros. Alguien malvado con la alevosía del taco puso un gran tornillón así, se lo puso abajito de la llanta para cuando yo le diera para atrás se clavara. No, pues ahí va, suena y suena el carro y traca, 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 traca. Y digo, pues, ¿qué será? Y me paré un tremendo tornillón en la llanta. Pues con todo y tornillo no se le salió el aire. Entonces, Dios cuida de sus hijos. Sí, amén. Cuando tu voluntad es conforme a la de Dios. Cuando tú tienes buena voluntad. Bienaventurados los hombres de buena voluntad, dice el Señor. Bienaventurados los hombres de buena voluntad. Pero si tienes mala voluntad, mira, una persona con mala voluntad, todas las malas voluntades que tenga contra alguien se las van a regresar a él. Toda persona que tenga un mal pensamiento contra alguien, ese mal pensamiento viene contra él. Entonces, siendo inteligentes, ¿qué tenemos que hacer? Pues puras bendiciones, que te vaya bien, que Dios te lleve con bien, que nunca se te descomponga el carro, que todo te salga bien, que Dios te dé largos años de vida, que Dios te ayude, que Dios te apoye. Amén, mis hermanos. Amén. Una ocasión conocí a una mujer que dijo, estoy orando para que se le voltee el carro a mi esposo. Óigame, ¿no? ¿Sabes a quién se le volteó? A él. Burrundum. Ahí le tocó a él. Entonces, toda mala voluntad es contra ti. Y toda buena voluntad se te es multiplicada. Una vez me dijo el Señor a mí, conforme quieras que yo te bendiga, bendice así a los demás. No, pues por eso yo me la paso tirando bendición para todos lados. Para acá y para todos lados. Allá, más acá. Un día voy a tener la cosecha, todavía no me llega, pero me va a llegar. No, me va a llegar, me va a llegar, me va a llegar. Porque Dios no miente. Amén. Dios no miente. Porque Dios es bueno. Mire, ahorita acabamos de entregar este sábado pasado, acabamos de entregar como 25 o 30 pares de zapatos nuevos a los niños. Felices. Me mandaron decir las niñas, exactamente ya no teníamos zapatos. Nos llegaron, pero al momento que ya no teníamos, llegaron los zapatos nuevos. ¿Tú crees que no están contentas esas criaturas? Que no trabajan, que no tienen ingresos, no tienen dinero para comprar unos zapatos. Y cuando llega la misericordia de Dios con unos zapatitos nuevos, ¿no se alegrará esa criatura? ¿Y no se alegrará el Padre? ¿Qué dirá el Padre? Estás haciendo mi voluntad. La iglesia está haciendo la voluntad mía. Los voy a bendecir. Años de vida. Ya con que te sume unos añitos más de vida, ya le salimos ganando. ¿Con qué le pagamos? ¿Con qué le pagamos? Miren, ahora que me dio esta terrible gripa que estaba ahí tirado en la cama, el Señor la reprenda porque me quiere atacar otra vez.
Uno estando sano, hermano, está millonario. Un hombre sano está rico. Pero rico que está. Una persona sana está bendecida por Dios, hermano. Aunque no tenga nada, pero tiene salud. Amén. Porque la salud vale mucho. ¿Y quién nos regala la salud? El Señor. El Señor es el que nos regala la salud. Menciona esta parte de Lázaro y dice el 29, dice el 31, y Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten entre los muertos. Mire, yo casi me acabo mi voz de tanto predica y predica y predica y predica y predica. Y los hermanos siguen igual. La más mínima cosa les afecta. ¿Qué tiene, hermano? Estoy enojado. ¿Por qué? Por una simple. Eso es rendir la voluntad de uno a Dios. Cuando dice que nos tenemos que perdonar los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros. Dice: sopórtense los unos a los otros, lleven las cargas los unos de los otros. Que vamos a andar llevando la carga de nadie. Tomamos llevarla de nosotros. Pero la voluntad del Padre no, es que llevemos las cargas los unos de los otros, que nos ayudemos entre nosotros. Lo hacemos, ¿no? Que visitemos a las viudas. No sabemos ni cuántas viudas hay aquí en este pueblo. ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre? No. Que visitemos a los huérfanos. No sabemos ni dónde hay un huérfano. ¿Estaremos haciendo la voluntad del Padre? No la estamos haciendo. Es la realidad, hermanos. Tenemos que ver la realidad. El Padre quiere que nos amemos. Nos amamos a veces por un ratito y al rato ya no. Maridos, tratad bien a vuestras esposas. Lo hacemos, a veces no. Es su voluntad, ahí dice. Porque toda la voluntad de Él está aquí. Todo lo que a Él le gusta está aquí. Y lo que no le gusta también está aquí. ¿Lo hacemos? No, no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no hemos rendido nuestra voluntad a Él. No os mintáis. Dice que no nos mintamos entre nosotros. Y seguimos echando mentiritas. O sea que estamos en total desobediencia. ¿Por qué? Porque no nos hemos rendido totalmente al Señor. Amén, hermanos. Muy bien, dice 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos. ¿Cuál es su voluntad? La voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. ¿Que os apartéis de qué? De fornicación. Que os apartéis de fornicación. Y si no lo hacemos, estamos en desobediencia. Y mismo ahí 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo. ¿Dad gracias en qué? Cuando se poncha la llanta del carro, tenemos que decir: gracias, Señor, que se ponchó la llanta. ¿Y qué decimos? Pero hombre, ¿cómo fue que se ponchó una renegadera? Cuando tenemos que dar gracias. Dice: dar gracias en todo. Usted dirá: pero ¿cómo va a ser posible que la voluntad del Señor sea esa? Así. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Que me enfermé, pues gracias, Señor, ya me aliviarás. ¿Verdad? Dad gracias en todo. Entonces, la esencia del hombre y la mujer es su voluntad. Y el anhelo del Padre es que le entreguemos nuestra voluntad a Él y a nuestro Señor Jesús, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Para que seamos guiados por el Espíritu y no por esta carne. Porque si no rendimos nuestra voluntad a Dios, quien nos va a guiar es la carne, nuestros deseos. La carne no se llena de pecar. La carne no tiene lleno para pecar. Es separarnos de nuestro yo carnal para recibir un yo espiritual.
para que cuando venga la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios entre por aquí, baje a nuestro corazón y entre a nuestro yo espiritual. Y cuando entra a nuestro yo espiritual, entendemos lo que dice esa palabra y la ponemos por obra. Pero si estamos bien carnales, como decía el hermano Santiago, bien chuletudos, así dicen en Guatemala, ¿o cómo? Porque él es de Guatemala y dice, no, ese está bien chuletudo, o sea, bien carnal, pues. Entonces, cuando nosotros somos espirituales, la palabra es recibida en el espíritu, porque nuestro yo ya no es carnal, es espiritual. Y nuestras obras saldrán de adentro hacia afuera. Por eso el hombre se conoce de adentro hacia afuera, porque lo que contamina no es lo que entra, es lo que sale. ¿Y qué es lo que sale? De lo que está lleno el corazón. Si el corazón está lleno de cosas espirituales, ¿qué va a salir por aquí? Puras cosas espirituales. Pero si el corazón está lleno de puras cosas carnales, ¿qué va a salir por aquí? Puras cosas carnales. Por eso hay gente que se la vive hablando mal, malas palabras, maldiciones y ofensas y cuanta cosa mala. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de esas maldiciones. Amén, mis hermanos. Amén. Fíjense qué frase célebre dijo Albert Einstein: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Es la voluntad. Entonces, la voluntad es una fuerza increíble. Entonces, cuando yo rindo mi esencia a Dios, adquiero poder. Porque Dios es poder. Porque este bendito evangelio es poder. Amén. Para el que cree. Amén. Entonces, cuando yo recibo esta bendita palabra, que tengo que entregar mi voluntad a Dios, recibo poder. ¿Poder contra quién? Contra el reino de las tinieblas. Y en el nombre de Jesús, demonio, te vas y se va. ¿Por qué? Porque tenemos poder, porque el poder se nos fue dado, porque nuestra voluntad se la dimos al Señor. Pero cuando la carne te dice, oye, vamos a echarnos unas cervezas, o vámonos a la cantina, porque sí, la carne sí dice eso. Y cuando tú dices, pues vamos, está bien, está buena la idea, y ahí vas a la cantina, ¿estás haciendo la voluntad de Dios o la voluntad tuya? ¿Por qué? Porque estás en la carne. ¿Y quién te está gobernando? La carne. ¿O te está gobernando el espíritu? No, es la carne. Entonces tenemos que someter esta carne a la voluntad de Dios. Y cuando sometemos esta carne a la voluntad de Dios, es cuando se manifiesta la gloria de Dios. Amén, mis amados. Entonces, el primer paso de la salvación es salvar nuestra voluntad. Porque la salvación tiene dos aspectos. Uno, separarse del yo carnal y unirse a Dios. Y cuando nos separamos del yo carnal y nos unimos a Dios, Dios manifiesta su santa voluntad en nosotros. Y es cuando la gente dice, ella es una mujer de Dios, él es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad de Dios y no la de él. Amén, hermano. Pero cuando la voluntad de Dios es que vengamos al servicio y nos vamos a la guardia, estamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. Veamos el caso de nuestro Señor Jesús cuando oró al Padre en Mateo 26. Vaya ahí conmigo a Mateo 26. Mateo 26, 36. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy a ir y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte.
quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero según mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que muriera en la cruz. Jesús pudo haber dicho: no, ¿saben qué? Yo no me muero en la cruz y yo no voy. Y Dios haya respetado su voluntad. Pero Él dijo: que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Entonces, ¿la voluntad de Jesús estaba rendida al Padre o no estaba rendida al Padre? Estaba totalmente rendida al Padre. Y menciona y dice, ¿en cuál voy, hermanos? En el 41. Y dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y menciona: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que la beba, hágase tu voluntad. Dijo: Padre mío, si no es posible que pase de mí esta copa y es necesario que la beba, que se haga tu voluntad y no mi voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Que muriera Jesús en la cruz por usted y por mí. Aleluya. ¿Jesús cumplió la voluntad del Padre? Sí. Por eso hoy usted y yo somos salvos y perdonados, redimidos de nuestros pecados, porque Él cumplió la voluntad del Padre en la cruz. Amén. Pero si no la cumple, nadie hubiese sido salvo. Ya no había otro plan para la salvación de la humanidad. Era el último ya, porque Adán había fallado. Adán se dejó engañar por su mujer. Eva no hizo la voluntad del Padre, hizo la voluntad de ella. Porque les dijo: no coman del árbol del fruto del bien y del mal, porque ciertamente morirán. Esa era la voluntad del Padre. Pero vino la serpiente y dijo: con que Dios dijo, no es cierto, no vas a morir, vas a vivir, come. Y ella se olvidó de la voluntad del Padre. ¿Qué tenía que haber hecho ella? No, el Padre dijo. El Padre dijo que no. La voluntad del Padre es que no coma. Así que no como. Viene el Padre y destruye a la serpiente. Pero ella hizo la voluntad del enemigo y no la de Dios. Y vino y convenció a Adán. Y Adán tampoco hizo la voluntad de Dios, hizo la voluntad de su mujer. Y por hacer la voluntad de su mujer, entró la muerte, entró el pecado y entró el trabajo. Y lo sacaron del huerto a que cultivara la tierra que producía cardos y espinas y se ganara su pan de cada día con el sudor de su frente, cuando anteriormente se lo regalaban todos los días. Entonces, hacer la voluntad del Padre es asegurar tus bendiciones. Obedecer la voluntad de Dios es ser un hombre y una mujer exitosos en tu vida. Amén. En toda tu vida espiritual. Pero de desobedecer a Dios es muerte. Por eso el mundo está como está, hermano. El mundo, con todos sus deseos y placeres, lo único que ofrece es muerte. Y Dios, con sus esfuerzos y sacrificios, ofrece vida y vida eterna y en abundancia. Amén. Por eso usted rinda su voluntad a Dios. Amén, hermanos. Amén. Porque el objetivo principal de Dios es que rindamos nuestra voluntad a Él. Amén, hermano. ¿Es fácil? No, no es fácil. Tiene uno que reeducarse, se tiene uno que reeducar. El que es mal hablado ya no tiene que hablar mal. El que es vicioso tiene que dejar los vicios. Tiene que ordenar su vida para entregarle su voluntad a Dios. Y cuando llegue al reino de los cielos, le diga el Padre: pasa, hijo mío, a gozarte con tu Señor, porque hiciste allá en la tierra mi voluntad. No hiciste la tuya, hiciste la mía.
Por lo tanto, te espera una eternidad de gozo aquí conmigo. Vas a gozarte con tu Señor. Pero en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos. Apártense de mí, hacedores de maldad, que no los conozco, porque no hicieron mi voluntad. Amén, mis amados. Amén. Ayúdame, mi hijo, bueno, los niños tienen pero ya párame ahí esa. Bueno, pasen los niños, mi hija.